del domingo primero, nos vamos a meter con el fruto del Espíritu. Entonces, durante diciembre, de los 3 domingos que nos quedan en diciembre, vamos a ver amor, gozo y paz, ¿verdad? Entonces, como habíamos comentado, varios de los hermanos están preparando cada uno de estos temas y esperamos que sea edificación para todos, que podamos aprender y ver qué el Señor tiene para nosotros con lo que ha hecho en la vida de cada uno de los varones que van a compartir. Pablo sigue hablando acerca de la carne y del espíritu como un contraste y como opuestos, como adversarios, como ambos dice la Biblia que mora en mí, de ambos, de la carne y del espíritu. En Romanos 7, Pablo menciona que moran en mí. Tenemos que hacer la distinción que la carne no es una persona. La carne no es una persona. No estamos poseídos por algún mal espíritu maligno. El creyente no puede ser poseído por ningún espíritu maligno. Pero sí menciona que el espíritu es una persona. Romanos 7 y 8 dice que el espíritu mora en el creyente, si es que el espíritu mora en nosotros. Y en Romanos 7 dice que el mal que mora en mí. Sí, pero hay una gran distinción entre estos adversarios, entre estos dos adversarios. Y Pablo, de estas verdades que el mismo Pedro comenta en 2 de Pedro 3, ¿se acuerdan que se refiere a las enseñanzas de Pablo? Es de nuestro amado hermano Pablo, que ha escrito, y en algunas de sus cartas hay cosas difíciles de entender, ¿sí? Algunos las tuercen para su propio mal, pero no son cosas de repente sencillas de masticar o de entender, pero son verdades que Dios revela al creyente. Dios revela a través de Pablo en sus escritos para la iglesia. La carne que Pablo está mencionando, y también otro nombre que le podamos dar a la carne es el mal que mora en mí. Sí, el mal que mora en mí. Luego podemos hacer algunas distinciones si es que tienen alguna pregunta ustedes respecto a antigua naturaleza o nueva naturaleza. Si tenemos las dos naturalezas, hay muchas preguntas al respecto, ¿sí? Pero creo que justamente estas cosas que Pablo escribe, al irlas masticando y estudiando, vamos descubriéndolas. Dios nos revela a través de la experiencia y a través de la confianza en lo que Dios ha hecho, qué es lo que sucede. La carne tiene solo un objetivo. ¿Alguien puede pensar en cuál es? La carne tiene un objetivo en tu vida. Sí, Josué. Separarnos de Dios. ¿Separarnos de Dios? Puede ser, sí. Arruinar tu vida. ¿Vale? Arruinar tu vida. ¿Arruinar tu vida? ¿Sí? ¿Qué dijiste, Irma? Buscar saciarse, buscar satisfacción. Buscar satisfacción, hacer lo que habla de los deseos de la carne, es satisfacerse, ¿sí? A través de las cosas que vemos, dice los deseos de los ojos, los deseos de la carne, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, justamente son las cosas que Satanás, el enemigo de Dios, ofreció a Adán y Eva, a Eva en particular, y es lo que ofreció al Señor Jesucristo en la tentación, ¿verdad? Sí. ¿Nick, vas a hacer algo? Cosa más o menos. Más o menos. Estoy pensando que la carne, la pregunta era el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la carne? O sea, lo que la carne quiere hacer. ¿A qué quiere hacer o qué hace? Ajá. Porque nos lleva al fracaso, pues. Sí. Y a volver a ver a la cruz. Sí. Sí. Yo creo que más bien la carne como tal no tiene un objetivo, más bien la carne es utilizada por el enemigo en esa debilidad que tiene la misma carne y la concupiscencia y la inclinación hacia el mal que la misma carne tiene. Ajá. Para que nosotros estemos dando la espalda pues, a lo importante, a Dios y demás. Sí. Lo que Josué comenta es muy interesante porque
Romanos 8 nos enseña algo acerca de separarnos de Dios. ¿Se acuerdan qué es? Nadie nos separará del amor de Dios, ni lo alto, ni lo futuro, ni lo profundo, ni nada. Nada nos puede separar del amor de Dios. Este es un interesante descubrimiento. No estoy, ¿cómo se llama? Menospreciando lo que dices, Josué. Es muy importante porque la carne tiene el perfil de Satanás, ¿verdad? El enemigo del ser humano es Satanás, la carne y el mundo, son los enemigos. Y justamente una de las características es el engaño. Y justamente uno de sus engaños es hacernos pensar que nos pueden separar de Dios, que nos pueden separar de Dios. Y la Biblia afirma una y otra vez que nada nos puede separar del amor de Dios, que permanecemos en Él, somos nacidos de Él. Sí nos puede dañar nuestra comunión con Él, ¿verdad? Como un padre y un hijo, pues, si me permites usar la ilustración de tú y tu papá, un día pueden estar enojados, peleados, ya sea por causa de él o por causa tuya, ¿verdad? Y quizás sí puedan dejarse de hablar, ¿verdad? Estar separados en comunicación, pero tú no dejas de ser su hijo y él no deja de ser su papá, tu papá. Algo similar pasa con Dios. Nada nos puede separar de Él, somos uno en Él. Pero sí la carne nos hace darle la espalda a Dios, ¿verdad? Eso es interesante. Y puedo pensar que el objetivo, sí, del enemigo de Dios a través de la carne es destruir al creyente, destruir. Natanael menciona arruinar. Puedo pensar en destruir nuestra vida, destruir nuestra familia, ¿sí? Destruir la iglesia, dividir, separar, destruir nuestro testimonio, ¿sí? Porque a través de las cosas que hacemos pueden impedirnos compartir el amor de Dios, ¿sí? ¿Cómo le voy a hablar de que en Cristo, que Dios tenemos vida nueva, vida eterna, perdón de pecados, si mi vida está arruinada por esto que acabo de hacer o de suceder en mi vida? Separa o destruye, divide amigos, familia, reputación, si podemos mencionarla. Y quiero dejarles una tarea. Si les gusta estudiar o investigar, ver mensajes o preguntar ahí en internet, pueden buscar esta semana esta pregunta: ¿cuál es la mejor forma para matar al pecado? ¿Cuál es la mejor forma para matar al pecado? Yo ya la busqué, ¿sí? Y de hecho hay algunos predicadores conocidos en el idioma inglés. Si quieren, tienen otros recursos. Si lo buscan en inglés, ahí les salen otros resultados. Pero en inglés la pregunta sería best way to kill sin, ¿no? Pueden buscarlo en español y les van a aparecer, y a lo mejor ya con la traducción les salen opciones en el inglés, si lo buscan en español incluso. Pablo nos dice en el versículo 5:16, si gustan, abran su Biblia ahí en Gálatas 5:16, leo 16, 17 y 18. Si hacen la tarea, la próxima semana o ahí en el chat de la iglesia, sin molestar a muchos, digo, sin que haya demasiados comentarios de repente, pero si quieren compartir algo interesante de su descubrimiento, algún video o alguna frase corta, digan ahí, contestando a la pregunta o haciendo la tarea, este predicador o este maestro o este pastor, lo que sea, o esta iglesia enseña que la mejor manera de matar al pecado es esta. Sí, y pueden comentarlo en algunas palabras. Lo que les puedo anticipar es de que hay diversas respuestas. Hay diversas respuestas, y de hecho la pregunta en sí misma nos trae un problema.
¿Sí? ¿Cuál es el problema que nos trae la respuesta que les digo, la pregunta que les digo? ¿Cuál es la mejor forma para matar al pecado? La misma pregunta nos trae un problema. ¿Eh? ¿Renata? Que ya estamos muertos en pecado. Ese es algo interesante que también es parte de la respuesta. Dice Corintios que después del pecado es la muerte, ¿no? Ajá. Entonces, este no es una persona, el pecado como tal, no lo puedes matar. No lo puedes matar. Ajá. No puedes morir nosotros. Es que esta pregunta es una pregunta que está ahí pues presente, que los creyentes se hacen, que muchos creyentes nos hacemos. Te Sí, deja la y que se enseña. responsabilidad, pues. ¿Vale? Te pasa la responsabilidad. La responsabilidad a la persona de cómo matar al pecado. ¿Algún otro vio alguna otra problemática en esta misma pregunta? Pues el pecado, digo, técnicamente pues no se puede morir. Ahora, la única forma de matar al pecado es Cristo. Ajá. Pero pues, el pecado, pues ahí está. La pregunta, sí. Nada en el espíritu. Ya hizo la tarea Pepe aquí. ¿Qué encontraste? Debe ser andar en el espíritu. Andar en el espíritu. Te pones en el modo, ¿Vale? te pones en modo espiritual. La semana pasada veíamos algo de eso. Si Pablo dice andar en el espíritu, ¿cómo me pongo en modo espíritu? ¿Cuál es el apagador? ¿Cuál es la receta? Y decíamos, si hubiera una receta específica, sería, fácil hacerlo. ¿Vale? No caer en los deseos de la carne, ¿sí? Pablo nos da justamente la receta en el clavo. La pregunta que les dije que es, ¿cuál es la mejor forma de matar al pecado? Tiene un problema porque nos sugiere que hay otras formas, que hay varias formas. Hay una que es la mejor, pero hay varias formas. La misma pregunta que le estoy planteando tiene un problema en sí misma, pero es una pregunta que está ahí entre los creyentes. La pregunta quizá debería ser, ¿cuál es la única forma, ¿sí?, de no dominarnos o no ser dominados por el pecado? Quizá esa pregunta nos acerca más a la respuesta, ¿sí? Pero es una sola respuesta. Y Pablo, les dije la semana pasada, nos las comparte en Gálatas 2:20. Bueno, Pablo dice, leo en 16, 17 y 18, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Hablábamos de recetas cristianas o incluso provisiones o leyes entre las iglesias o entre las creyentes, de cosas que tienes que hacer y cosas que no tienes que hacer. Hay cosas que son muy extremas, desde no vestir pantalones, las mujeres usar el cabello largo, no usar maquillaje, una serie de cosas que ustedes quizá han escuchado, y entonces ser agradable a Dios para que Él nos bendiga. Si hubiese una instrucción clara en las Escrituras de cómo andar en el Espíritu, el creyente debería atender a esa instrucción clara. Y la respuesta es de que sí hay una instrucción clara, y Pablo la repite una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Pudiéramos irnos al libro de Romanos otra vez, pudiéramos irnos al libro de, ¿cómo se llama? Filipenses, obvio, en Gálatas, en el libro de Juan hay anticipaciones de esto. En el libro de Lucas ya estudiamos una anticipación acerca del negarse a sí mismo. Efesios,
Sí, en las cartas de Pablo está claramente una y otra vez como el centro de la predicación de Pablo. Esta segunda frase que mencionamos la semana pasada, que es andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, parecerían como dos instrucciones separadas. Primero haz uno y luego haz número dos. Anda en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. En el inglés hay una traducción que quizá nos acerca también un poquito más a entendimiento. Hay una versión que es la versión amplificada y la traducción del inglés sería y no vas a satisfacer el deseo de la naturaleza de pecado. Como consecuencia. ¿Vale? Como consecuencia de la Espíritu. Sí, como consecuencia es andar en el Espíritu y no vas a satisfacer el deseo del pecado, de la carne. En el griego, en el idioma original que fue escrito este texto, dice, y el deseo de la carne no se ha completado. Andad en el Espíritu y el deseo de la carne no será completado, no será ejecutado. Hablábamos y Julio nos ampliaba el significado de era como pagar una deuda. Hablaba en el sentido también en el original griego de pagar una deuda. Si no eres deudor a la carne para que le pagues, para que completes lo que te está pidiendo. Entonces, cuando andamos en el Espíritu tiene dominio sobre la carne y no satisfaceremos el deseo de la carne. ¿Sí? Tu carne, tú la conoces mejor que nadie. ¿Sí? No sé en qué porcentaje tú la conoces que nadie más conoce. ¿Sí? ¿En qué porcentaje tú conoces que es mala? ¿Sí? Te conoces tus pensamientos, conoces lo que piensas, lo que tramas, lo que quisieras hacer. ¿En qué porcentaje? Las demás personas a tu alrededor, hablábamos del primer círculo, quizá conocen una buena parte de tu carne. O quizá tu esposa principalmente, si eres hombre, tu esposo principalmente, si eres mujer, si estás casada. Nuestros hijos conocen una buena parte de nuestra carne, ¿sí? Pero hay un porcentaje que solo tú conoces, ¿sí? Y sabes que es malo, que es perversa, que es oscura, que es desagradable, ¿sí? Que es desagradable. Y Pablo le llama en Romanos 7, es el mal que mora en mí. Dijimos que la carne no es una persona, es algo que está inherente, mora en este cuerpo, está relacionado con este cuerpo, y solamente seremos libres del dominio de la carne a través de la muerte. ¿Sí? Romanos 7 nos enseña eso con la ilustración de un matrimonio. La mujer está sujeta al esposo mientras el esposo muere. Si la mujer, queriéndose zafar del esposo, se une a otro marido, será llamada adúltera, ¿sí? Está haciendo algo ilegal, incorrecto, inmoral, ¿sí? Y no puede zafarse del marido porque este marido vive. ¿Cómo se puede zafar del marido si el marido no muere? Ya están planeando. Empiezan a maquinar. Trayéndolo a la realidad de que el marido es la ley permanece, la ley no muere. ¿Sí? La única forma para ser libres es que la esposa muera. ¿Sí? Cuando la esposa muere, está libre de la ley. Y esa es la realidad, esa es la verdad profunda que enseña Pablo, que nosotros morimos al pecado, morimos a la relación al pecado. ¿Sí? Tú moriste
Entonces, contestando, oyendo más a la pregunta, ¿cuál es la mejor forma para matar el pecado? Es una pregunta incorrecta que no va a ser posible contestar de esa manera. Primero porque solo hay una forma, solo hay un camino que es la cruz. Y número dos, porque es algo que ya sucedió. ¿Sí? Ya morí juntamente con Cristo. No es que yo voy a matar al pecado, sino que ya morí en relación al pecado. Y aquí podemos hacer una distinción interesante también, que una cosa es el singular pecado, que no me refiero a una acción llamada pecado, sino a la fuente. ¿Sí? La fuente es el pecado, la fuente es lo que produce las acciones, y pecados en plural son las acciones, los pensamientos, las ofensas a las personas, a Dios, etc. Y una de las cosas que Dios en su misericordia y en su proceso de darnos entendimiento de estas verdades es el descubrimiento del yo, es el descubrimiento de la carne. Conocí a unas personas hace muchos años que se convirtieron a Cristo, algunos de ellos de una familia, y el papá de la familia, el padre de la familia, se decepcionó mucho cuando después de 2 o 3 o 4 meses de cristiano, se dio cuenta de que pensaba las mismas cosas que antes, o de repente quería hacer las mismas cosas que antes, y dijo, no que era nueva creación, no que era nuevo. ¿Vale? No que muy cristiano. ¿Por qué quiero hacer otra vez si estoy pensando las cosas que pensaba antes? Justamente ese descubrimiento a veces viene temprano, a veces viene más tarde, es el descubrimiento de la carne, es el descubrimiento del yo, que si has nacido de nuevo, eres una nueva creación, el Espíritu Santo está en ti, pero ahí está la carne presente. Dios ha permitido que la carne esté presente para que tú la descubras, no para que te domine, pero para que apreciemos y abracemos la provisión que Dios nos ha dado en la cruz. Y entonces es cuando estas verdades que de pronto las pasamos por alto en las cartas de Pablo, se vuelven como una realidad, como ¿cómo se llama? Un oasis en el desierto, ¿verdad? La primera vez el descubrimiento del yo nos lleva a apreciar la verdad de la cruz, de que estoy muerto juntamente con Cristo, que he sido liberado de la esclavitud del pecado. Cuando el creyente empieza a darse cuenta y pensar que algo anda mal en mí, no sé qué es, ¿sí? Va por buen camino. No sé si te ha pasado o en algún momento llegaste a ese punto, pues algo está mal, no sé qué está pasando. Tristemente, hay predicaciones, hay doctrinas equivocadas, hay enseñanzas de hombres que nos quieren dar un remedio a que está pasando en mí, ¿sí? A veces esa carnalidad es dolorosa, es triste, es quebrantadora y es una pequeña prueba de la carnalidad que me puede destruir. Es la fuente del pecado, de lo que Dios nos ha libertado. Es el productor para que seamos libres de los pecados. Si la carne está presente en mí y ya descubrí que para andar en el Espíritu he de confiar en la obra de la cruz, ¿sí? Descansa en la obra de la cruz, considérate muerto juntamente con Cristo, anda en el Espíritu y no vas a satisfacer los deseos de la carne. Y enseguida de estos textos vienen las obras de la carne, ¿sí? Creo que no vamos a pasar mucho tiempo en cada una de estas, prefiero que pasemos un domingo en cada uno de los frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu, o cada una de las gracias o de las características del fruto, pero sí vamos a pasar por el capítulo 5:19, donde habla de las manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, etc.
Eso lo vamos a ver la próxima semana. Vamos a ver estos versículos rápidamente, que es la teología, es la doctrina que Pablo nos enseña acerca de esto. Está en Romanos 8. Vamos a ver Romanos 8. Ya pasamos por ahí algunas veces, pero siempre recuerden la Romanos 8. ¿Vale? O sea, eso de, o sea, para el cristiano, pues, darse cuenta de esto es oro puro. La cuestión es para el no creyente, que muchas veces esto, a menos que te lo va a enseñar el Espíritu Santo, pues, Sí. pero hablo en primera persona, yo, o sea, ¿sabes qué tendrán, qué tan malos serán estas personas? Pues, porque yo ni robo, ni fumo marihuana, o sea, no hago cosas así. No he robado un banco, Ajá. y solamente el Espíritu Santo te va a convencer pues, de que naces separado de Dios. Cuando no eres creyente, el Espíritu Santo nos convence, sí. Sí. Del pecado que hemos ofendido y que estamos separados de Dios es un convencimiento que hace el Espíritu Santo, sí. Mira, lean Romanos 8. ¿Alguien quiere leer del versículo 6 al 9, por favor? Romanos 8, del 6 al 9. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Porque cuando los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ajá. Gracias, Josué. Algunas características que vienen ahí acerca de la carne es que es enemigo de Dios. La carne es enemigo de Dios. Y Gálatas dice que es opuesto o adversario del Espíritu. Aquí dice que la carne es enemigo de Dios. Dice, no se sujeta a la ley de Dios. Es decir, no quiere, pero el asunto también es que no puede, ¿sí? Por estas razones, la ley es una buena medida, digamos, no sé si compartir, pero hablar acerca de los 10 mandamientos con una persona que no conoce a Cristo, muestra el carácter de Dios y puede revelar el pecado, ¿sí? Porque una persona sin Cristo no puede sujetarse a la carne, no puede y no quiere. Y luego dice del Espíritu Santo en el versículo 9 y en el versículo 11 dice que el Espíritu Santo mora en vosotros. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y luego en el 11 repite, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, segunda vez, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. 3 veces. ¿Sí? Y me gusta esa parte que dice que vivifica nuestros cuerpos mortales. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Sí? Da vida, produce lo que tú no puedes producir, lo que la carne no puede producir, porque no puede y no quiere, el Espíritu de Dios sí produce. ¿Sí? Vivifica nuestro cuerpo mortal porque influye en nuestra alma, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestra voluntad, para mover a nuestro cuerpo, dominar a la carne y producir el fruto que agrada a Dios. Pero ahora vean la otra cosa, en el capítulo 7 de Romanos, sí, ahí mismo en el renglón anterior, dice, por ejemplo, el 7:14, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo,
pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Este es como un trabalenguas. Ahí frase por frase y tratar de distinguir cuáles son los elementos ahí. (7:24) Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Todas estas verdades son para masticarlas, para ir descubriendo la provisión de Dios. No es una enseñanza que sea fácil o que sea rápida, que en un clic ya la entiendas al 100%, pero es de lo que Pedro comenta en el capítulo 3, dice, nuestro amado hermano Pablo, que escribe cosas difíciles de entender, ¿verdad? Algo anda mal en mí, no sé qué es, pruebas un poco de la carnalidad, entiendes o puedes ver algo de su potencial, o sí, su potencial destructivo en nuestras vidas, y aprendemos a no querer nada de eso, ¿sí? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? No quiero saber nada de ese Rafael, descendiente de Adán. Abrazo, confío, quiero ver en mí a la nueva creación provista por Dios, ¿sí? Que anda en las buenas obras. Luego, algún tema que dejamos un poco, hablamos un poco de ello, es que en la Biblia, muy interesante que estas verdades espirituales o estas verdades doctrinales que Pablo nos está enseñando, resulta que volteamos al Antiguo Testamento y vemos cuadros gráficos como, no quiero decir como teatro, pero como representaciones, ¿sí? Como, ayúdenme. Ilustraciones, puede ser. Ilustraciones en personas y momentos, interacciones que representan con hechos históricos, ¿sí? Las verdades del Nuevo Testamento. Eso es algo que Dios ha dejado ahí para nosotros. Ejemplos, ¿sí? Ustedes conocen la historia de dos gemelos, ¿sí? Nacidos de Jacob, nacido de Abraham, ¿verdad? Abraham tuvo dos hijos, Ismael y Jacob. Estoy mal. Ahí va de nuevo. Abraham tiene dos hijos. Córtenle aquí el chavo. Abraham tiene dos hijos. Isaac e Ismael, ¿verdad? Isaac, que es el hijo de la promesa, tiene Jacob y Esaú, ¿verdad? Esaú es el primogénito. ¿Nacieron juntos o ¿mande? Uno agarrado del otro, gemelos, en el mismo parto? El primogénito Esaú, el segundo nacido Jacob. Y Dios expresa de ambos, ¿sí? Dice, a Jacob amé, y a Esaú, ¿qué? ¿Por qué? Porque bendijo su progenitura. ¿Sí? Por una comida de La cambió por un plato de comida, un plato de lentejas. Eso hablaba de su corazón. Esaú y Jacob
eran muy diferentes en sus actividades, ¿sí? Como hijos no sé si se parecían mucho, porque de pronto engañaron a su padre cuando ya no veía bien y los palpó. ¿Se acuerdan que hubo un engaño ahí? En algunas características seguramente eran muy parecidos, pero también eran muy diferentes. Esaú rechazó la gracia de Dios. Esaú rechazó la gracia de Dios, menospreció la primogenitura, ese gran privilegio que Dios concedía al primogénito para que de él recibiera la bendición, la gracia, y en este caso de descendiente de Abraham nacería eventualmente no solamente la nación de Israel, ¿verdad? Pero también David, que sería como un cuadro del cual Dios promete en un reino eterno de uno de sus descendientes, y eventualmente Jesucristo, nacido de esa generación. Hay una serie de bendiciones que Esaú, tampoco Jacob le pasó por la mente, pero Esaú rechazó la gracia de Dios, menospreció la primogenitura, y Dios nunca le perdonó a Esaú ese menosprecio. Sí. Creo que Esaú era independiente de Dios, porque o sea, era fuerte, guerrero, cazaba, hacía todo. Sí, tenía yo muchas creo. capacidades que realmente yo veo que no necesitaba a Dios. Sí, yo creo que sí. Una de las diferencias entre Esaú y Jacob es que Esaú era cazador, salía al campo, cocinaba, era guerrero, y Jacob era quizá más de hogar, con su familia o con su madre. Sí. Y posiblemente es eso, parte de lo mismo de rechazar la gracia de Dios, es que nos sentimos autosuficientes y completos en nosotros mismos por todo lo que podemos hacer. Dios nunca le perdonó eso a Jacob. Por esa razón, a Esaú, perdón, por esa razón dice, amé a Jacob, y de Jacob le hace descendencia. A través de Jacob cumple la promesa que le hizo a Abraham. Y la nación de Israel, el reino de David, y eventualmente su Hijo Jesucristo, nacido como el Redentor. Sí. A mí se me viene a la mente algo muy importante en cuanto al si Jacob salió o sea, agarrado de su hermano, de la refiero de su hermano, eran gemelos idénticos porque estaban en la misma placenta. Porque si no hubiera podido salir agarrándolo. En la misma placenta estaban juntos, ¿sí? Sí, entonces eran gemelos idénticos. Ok. Cuando engañaron a su padre, parte de eso, parecía que Jacob era lampiño, Esaú tenía más vello, pero la voz el olor, hasta el aroma, ¿no? No sé si Jacob se fue ahí al asador, se fue ahí como quedó Mario y Julio después de hacer las hamburguesas ahí más o menos, a humearse un poco para oler a Esaú, ¿no? Sí, ya llega, ya papá, ya cociné, ya fui a cazar, se puso la ropa de Esaú, y su padre tocaba y decía, huele a Esaú, se siente como Esaú, la voz se parece a Jacob, pero fue engañado tristemente. Pero bueno, el punto es que Esaú tiene descendencia, y uno de sus descendientes, nieto de Esaú, se llama Amalek. Amalek es nieto de Esaú, y Amalek se hace una nación, un pueblo importante, ¿sí? Amalek, los amalecitas. ¿Saben qué enseña la Biblia acerca de los amalecitas? Vamos a ver dos textos que nos recuerden o nos ilustren esto. El primero es Malaquías 1:4. En el Antiguo Testamento, Malaquías 1:4. Casi... ¿Alguien lo quiere leer? De hecho, desde el 2, Malaquías 1, 2, 3 y 4. Yo os he amado, dice Jehová. Dijisteis, ¿en qué nos amaste?
¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová. Y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación y abandoné su heredad para los chacales del desierto. Cuando Edom dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos. Ellos edificarán y yo destruiré, y le llamarán territorio de impiedad, y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Cuando dice Edom es otro nombre para Esaú. Rojo significa. Y vean la actitud que comenta Víctor. Cuando Edom, que era descendientes de Esaú, dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar. ¿Sí? Esto puede ser como que muy valorado, pues, pero representa como el esfuerzo humano, ¿no? Que Dios nos tira, pero nos volvemos a levantar, pues nosotros podemos levantarnos. Ellos edificarán, dice Dios, y yo destruiré. Les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre. Indignado para siempre. Ahora volteen en Éxodo 17. Este ya lo vimos en una ocasión, pero está muy interesante también. Éxodo 17. Después de que Moisés sale con el pueblo de Israel y Dios les da agua de la roca, en el 17:8 dice, entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué, escógenos varones, sal a pelear contra Amalek, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía más. Cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Las manos de Moisés se cansaban porque por lo que tomaron una piedra, le pusieron debajo de él, se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalek y a su pueblo a filo de espada. Saben que Josué es otro nombre, es un cuadro pues de Jesús. ¿Sí? Es el mismo nombre que Jesús, Josué, Jesús, Yeshua, Josué, Salvador. Dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria de un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo, perdón. Y Moisés edificó un altar, llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Es muy interesante este cuadro porque representa justamente la lucha entre la carne en el Nuevo Testamento y el Espíritu, uno contra otro, oponentes. Tengo que avanzar, pero Amalek no representa nada bueno. Es como el mal que mora en mí. No hay nada bueno, no hay nada que Dios pueda aceptar. Dios tiene guerra permanente contra Amalek, así como tiene guerra permanente contra la carne. La carne no puede producir nada que agrade a Dios. Cuando cantamos algún himno, hay por ahí algunos himnos quizá traducidos, o escribimos algún corito interesante como es, dale lo mejor de ti al maestro, ¿sí? Haz lo mejor de ti para Dios. Es como dar lo mejor que la carne tiene para Dios, ¿sí? Lo mejor que tiene la carne para darle a Dios es la autojustificación. Si la carne pudiera hacer algo bueno para Dios, Dios no lo acepta. Dios no lo acepta. Tiene guerra y rechazo continuo, permanente, contra la carne, así como lo tuvo contra Amalek. Y luego hay otra historia, hay dos historias más. Vamos a verlo en primero de Samuel, primer libro de Samuel, ahí del Antiguo Testamento. En el capítulo 15, Samuel 15. Sí, primer libro de Samuel.
leo, por ejemplo, del 1 al 3. Primero de Samuel 15, del 1 al 3 dice: Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Esta es una cita justamente cuando, es muy interesante, a ver si puedo platicarla rápido, pero cuando el pueblo de Israel salía de Egipto rumbo a la tierra prometida, Amalek los atacó por la espalda. Amalek los atacó por la espalda, sin piedad. ¿Se acuerdan de esa pelea entre Israel y los filisteos en el valle, cuando David vence a Goliat? ¿Sí? Son ejércitos de frente, ¿sí? Hay cierta lealtad hasta cierto punto. pues no sé si reglas de guerra, ¿no? Y sale el gigante y dice: mándenme a uno de sus hombres, ¿sí? Y si me vence, seremos sus esclavos. Y si yo soy el victorioso, ustedes serán nuestros siervos. ¿Sí? Había ciertas reglas de guerra, por decir de esa manera, ¿no? Entonces sale Goliat y de Israel nadie salía y eventualmente viene David. Pero aquí estos amalecitas son traicioneros, ¿sí? No se atrevieron a ponerse de frente con Israel, a pelear de frente, sino son traicioneros, agarraron por la espalda. Y dice: agarraron o maltrataron y mataron a los que estaban retrasados, a los que estaban cansados, a los que estaban sedientos, a los débiles, Adelante quizá van Moisés, Josué y los que van liderando, los ancianos y el pueblo fuerte, pero de pronto con las cargas y con el cansancio y el sol, la falta de agua, algunos se van retrasando. A esos atacó Amalek. Es una traición, atacando a los débiles. Y a eso se refiere aquí en Samuel 15, años después del reinado durante el reinado de Saúl. Dios manda una instrucción a Saúl y le dice: yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Hoy ya estaría saliendo la Comisión de Derechos Humanos. Es algo violento, pues es algo cruel, o no sé cómo llamarle. Matar niños, a los de pecho, a los chiquitos, vacas, ovejas, camellos, asnos. Pero hay una razón, ¿sí? Cuando nosotros como creyentes en nuestro tiempo, Pablo nos está enseñando la carne y el espíritu, y vemos este cuadro de la carne, que Dios tiene guerra permanente contra Amalek porque es enemigo de Dios, ¿sí? Y aborrece todo lo que Saúl y su descendencia hace, porque menosprecia la gracia de Dios, no necesita a Dios, tiene que ser destruido, tiene que ser aniquilado. ¿Sí? Ahora lo vemos en este cuadro, pues en esta ilustración. Y hay como 400 años de diferencia, 400 años. Después de la salida de Egipto con Saúl. Ajá. Sí, hay muchos años de diferencia, por eso es guerra permanente, enemistad permanente. Dios le mandó a Saúl aniquilarlos, destruirlos. Y ustedes saben la historia de Saúl, qué es lo que él hizo. En el versículo 7 dice: y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Sur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek. Agag es el rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron.
comparen o pónganse a pensar si tomamos esta lección de lo que Amalek representa respecto a la carne. A veces apapachamos a la carne, abrazamos cosas que nos provee la carne, pues, porque son a nuestros ojos valiosas o agradables o... Mi enojo me ha dado el éxito. Sí. No sé, pero sí. Nos guardamos cosas que son de la carne, pero que son destructivas y Dios aborrece. Y Saúl no quiso matar al rey Agag, y a lo mejor de las ovejas del ganado. Cuando llegó Samuel, ve que perdonó a Agag, le dice: ¿qué hiciste? Lo que te dijimos, lo que te dije, lo que te mandó Jehová. Sí, hice todo. ¿Y qué son esas ovejas que oigo por ahí, no? Bueno. Bueno, pero es que así soy yo. Es que así soy. El pueblo los perdonó. Dice: Jehová te envió a misión y dijo: destruye a los pecadores de Amalek. Y entonces culpa al pueblo de que tomó el botín de las ovejas. Samuel rasgó su vestido. Dice, volvió Samuel tras Saúl en el versículo 31, adoró Saúl a Jehová. 32, después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalek. Y Agag vino a él alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Ya me salvé, no me van a matar. Aquí hacemos paz. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante de Jehová en Gilgal. Eso es lo que Pablo está diciendo en Gálatas. Miren, Gálatas, ya me estoy adelantando, pero en Gálatas 5, piensa si estas cosas pueden destruir tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu reputación. ¿Sí? Piensa si estas cosas pueden destruir. Adulterio puede destruir tu vida, puede destruir tu matrimonio, tu reputación, tus finanzas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes a estas. Ese es Amalek, ¿no? O eso es lo que representa Amalek. La carne así es. Y si no la matas tú, o recurres a la provisión de Dios respecto a qué hacer con esa carne, ella te va a destruir a ti. La carne te va a destruir a ti. Y va a venir alegremente diciendo: ya pasó la muerte, ya no me va a pasar nada. En el versículo 24 de Gálatas, vean lo que dice Pablo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ese es el único versículo que hace referencia a crucificar la carne. Y ahí quizá haya, no un problema, pero sí un asunto doctrinal o teológico de dónde encontrar el sentido correcto a esta declaración. Pero ese es el punto. ¿Sí? Si tú no recurres a la provisión de Dios para mantener a la carne en el lugar de muerte, ella te va a destruir a ti. Si tú apapachas algunas cosas de la carne, de Amalek o
el rey Agag, en este caso de Saúl, ella te va a destruir a ti. ¿Saben cómo murió Saúl? ¿Quieren que les comente la próxima semana? Saúl murió en manos de un amalecita. De los que perdonó. Saúl murió en manos de una amalecita en batalla. Una cosa más. El rey Agag, ¿se acuerdan de Esther? Vamos al libro de Esther. Esther, Job, Salmos. Esta historia ya la estudiamos, el libro ya lo estudiamos. Y es otro de los personajes, toda esta historia de Esther, que ilustra la carne. ¿Cuál es el personaje que ilustra o encarna a la carne? ¿Se acuerdan de su nombre? En esta historia de Esther. Amán. Amán, que entra al palacio, se hace amigo del rey, es su consejero, quiere la gloria para él, y Mardoqueo, que representa o ilustra al Espíritu Santo, está ahí a la puerta afuera. La reina Esther ilustra el alma, ¿sí? del ser humano, conectado. Es como cuando la reina Esther entra a la presencia del rey, es como si una persona nace de nuevo, porque ahora la reina Esther tiene influencia sobre el rey, pero el Espíritu Santo está afuera. Ya lo estudiamos, pero si quieren podemos luego estudiarlo nuevamente. Pero cuando Amán quiere la gloria para sí y el rey pregunta, ¿qué harías con una persona cuya gloria quiere el rey? Pues yo lo pasaría en el caballo principal, le daría el vestido, el anillo. Ok, haz eso con Mardoqueo, por favor. ¡Ya! No, es como que pensó que era para él. Y luego cuando Esther le dice, hay una persona entre tu reino que quiere el mal para mi pueblo, quiere aniquilar a los malvados. ¿Quién es? Es este Amán. Y la horca que él había preparado para Mardoqueo es donde él muere ahorcado. ¿Sí? Es como la cruz, o es como el madero donde muere, donde está inactivo, inhabilitado, deshabilitado. Es el mismo cuadro. La carne tiene que morir. ¿Sí? Vean el versículo 3, Esther. ¿Alguien lea Esther 3:1? Después de estas cosas, el rey Asuero engrandeció a Amán, hijo de Amedata, Agageo, y lo honró y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él. ¿Hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Amán de quién era hijo? Amedata. ¿Y Amedata de qué ascendencia tenía? Agageo. Agageo. ¿O Agageo? Saúl no quiso matar a Agag, rey de Amalek, hasta que Saúl lo descuartizó, pues. Samuel, pero lo descuartizó. Pero un descendiente de Agag, son los agageos, es Amán. Otro descendiente de Amalek, vean la secuencia de Esaú, los amalecitas, Agag, rey de Amalek, Amán, Agageo. ¿Saben quién más era descendiente de toda esa línea? Herodes, el rey Herodes. Y Amán, que también ilustra, representa la carne, quiere estar presente, dominante, pero su lugar es el madero. Termino con esto, regresando a Gálatas 5. En esta alegoría de Gálatas 4, donde habla de Sara y Agar, dice,
que ambos tuvieron hijos, y el hijo de Agar, que era Ismael, dice, perseguía a Isaac, el hijo de Sara. Dice el texto 4:29, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. El que había nacido según la carne perseguía al que había sido nacido según el Espíritu. En el otro texto que vimos del Antiguo Testamento, esta palabra perseguir, también en el texto del Antiguo Testamento, dice burlar, se burlaba, ¿sí? Dice Ismael, que era, ¿cuánto dijimos? 12, 13 años mayor que Isaac, se burlaba de Isaac. Y el que es nacido de la carne persigue, se burla al que es nacido del Espíritu, dice, así también hoy. La carne y el Espíritu son opuestos. Dice la traducción o el griego, la palabra opuestos es adverso. Tienen una posición opuesta. No pueden convivir, no puede haber 50 y 50. ¿Sí? O es uno el que está dominando, o es otro el que está dominando. Tienen posiciones opuestas, con fruto o conductas opuestas. ¿Sí? No solamente el creyente tiene que estar atento ante el descubrimiento de su propia carne, de su propia perversidad y maldad, darnos cuenta cuando de pronto algo sucede y hay un pensamiento, una intención, un deseo, ya sabes que es la carne, ¿sí? No eres tú, no es el nuevo yo, es el mal que mora en mí, ¿sí? Pero como dice el texto, no me voy a dejar dominar por él, no tengo nada que pagarle, y al contrario, me considero muerto juntamente con Cristo, crucificando la carne con sus pasiones y deseos. Gracias, Señor, porque estoy co-crucificado juntamente contigo, ¿sí? Con el Señor Jesucristo, Romanos 6, Gálatas 2:20. Y en esa confianza permites no ser dominado por la carne y más bien permitir que el fruto del Espíritu nos domine. No solamente batallamos con eso todos los días, pero tenemos la provisión de Dios, la solución, tenemos la provisión, la receta, ¿sí? Tenemos la instrucción de qué es lo que Dios nos ha provisto. No solamente batallamos con nuestra propia carne, pero termino con esto, también batallas con la carne de otros. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que en la familia, entre los creyentes, de pronto te das cuenta que alguien te contestó mal, alguien te ofendió, alguien te dijo, tu esposa te hizo algo, tu esposo te hizo una cara. Batallamos con la carne de otros, batallamos con la carne de nuestros hijos. ¿Sí? Pienso que es una buena oportunidad también para no batallar carne contra carne. ¿Sí? ¿Se acuerdan de ese proverbio que dice el que la respuesta blanda quita la ira? ¿Sí? Esa es la ilustración, es que alguien está enojado, gritándote, diciéndote malas palabras. Si tú le contestas en el mismo nivel, ¿sí? Carne con carne, eso va a escalar, ¿sí? Va a escalar. ¿No? Carne al cuadrado. Eso va a explotar y va a terminar muy mal. ¿Sí? Pero tú como creyente tienes la provisión de Dios para cuando entiendes qué está pasando. Que si esa persona, tu esposo, esposa, hijos, hermanos en Cristo, han actuado en la carne, tú tienes la provisión del Espíritu, ¿sí? Para entender que esa persona está batallando con su propia carne y no contestar, reaccionar de la misma manera, ¿sí? Segunda de Corintios 10:3
nos enseña, yo creo que vamos a ese texto y aquí terminamos. 2 de Corintios 10:3. 2 de Corintios 10:3. Dice, pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. ¿Sí? No vamos a pelearnos a ese nivel o a solucionar algún problema en ese nivel de carne con carne. Dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando con esas armas argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Les digo que este texto se puede convertir en una oración, en tu oración. ¿Sí? Cuando alguien te ha ofendido con ese tipo de actitudes carnales, o desprecios, menosprecios, palabras, actitudes, no voy a batallar en el mismo nivel. Entiendo lo que la carne quiere hacer. Amo a mi hermano, amo a mi esposa, amo a mis hijos y oro por ellos para que el Señor derribe todo argumento y toda altivez en su mente que nos impide conocer la obra de Dios y la provisión de Dios. Y vas a ver, cuando oras de esta manera, que son tus provisiones, nuestras armas de milicia, ves cómo las aguas se calman, ¿sí? La ira se calma. Responde en el Espíritu, responde con esta oración, responde con las armas de milicia que Dios nos ha provisto. La próxima semana, entonces, primero Dios, nos metemos con lo que la carne hace, y una parte del tiempo, algo interesante, lo vamos a pasar hablando acerca del reino de Dios. Dice el texto, no heredarán el reino de Dios. Vamos a hacer algunas preguntas y a pensar un poco en el reino de Dios. Y dentro de 2 semanas empezamos con amor, luego gozo y luego paz. Gracias a todos por su tiempo, su atención. Gracias.